Pero probemos esta vez y veamos qué pasa para tampoco estar cambiando permanentemente. Eh, y si funciona así con el QuickTime, vemos. Y si no, cambiamos a otra cosa. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 8, ¿les parece? Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ah, a ver, algunos no me ven. Ahora sí, ahí va. Bien, Ignacio, que no podías, pudiste. Sí, sí, ya está. Joya. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 8. Así que, entonces, bueno, da una recta, ¿sí? La recta y igual a cero, o sea, el eje X. Y dice primero, bueno, hallar los vectores simétricos con respecto a R de el 2 3, el 1 0 y el 0 3. ¿Eso lo pudieron hacer? Sí, joya. Bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo encontraron, por ejemplo, el simétrico de 2 3? Sí, gráficamente ese lo planteaste. Sí, lo hice gráficamente, o sea, dibujé la recta y los vectores, y es como que los simétricos eran los opuestos, digo, aparecían como reflejados en el abajo del eje X, digamos, ¿se entiende? Bien. Por ejemplo, a ver, yo tengo el 2 3. Y el otro va a ser el 2 menos 3. Bien. Tengo el 2 3 acá y entonces el otro, ahí dice ese que es el 2 menos 3. A ver si esto le puedo poner gráfico. Hola, profe. Sí. Ahí, profe, ahora en la barra de comandos directamente puedes escribir vector, dos puntos y poner las coordenadas, así ya te lo tira. Ah, y te lo escribo directo como un vector. Gracias. Sí, sí. Bueno, Buenísimo. Ah, acá con esta anotación. Bien, bueno, ¿qué les parece? Tenemos el simétrico ahí. Bien. Ah, acá. Bueno, después pedía lo mismo con el 1 0 y el 0 3. ¿Cuál les parece que es el simétrico del 1 0?
Bien, es el mismo. ¿Por qué es el mismo el del 1, 0? Porque pertenece al eje X, que es la recta, ¿sí? De la cual, respecto de la cual estamos trabajando. Perfecto. Bien. Y después decía también de el 0,3. ¿Cuál sería el simétrico del 0,3? Bien, el 0 menos 3. Ahora vamos a ponerlo por acá. El 0,3 y por ahí decían el 0 menos 3. Bien, también, ¿no? Se ve que es el simétrico. Bien, perfecto. O sea que ahí más o menos nos vamos dando cuenta gráficamente. Y después dice, hallar los vectores simétricos con respecto a R de U más B. ¿Cuál sería el vector U más B? Bueno, sería el 3, 3. ¿Sí? Bien. Entonces el simétrico del 3, 3, ¿cuál va a ser? Me gustó. Bien, el 3 menos 3. Y el de 7W sería el 0,21. ¿Cuál va a ser el simétrico de 0,21? 0 menos 21. Bien, perfecto. Ya se van dando cuenta qué es lo que hay que hacer, ¿no? En esta simetría. 0,21 vamos a poner. Y 0 menos 21. Bueno, se nos fue la escala, pero esto va a dar bien. ¿Sí? Bueno, después dice, ¿notás alguna relación con el ítem anterior? ¿Notaron alguna relación? ¿Qué les parece entre U más B y bueno, lo que ya habíamos calculado de U y lo que ya habíamos calculado de B? Que se invierte el valor de I. Bien, eso es en general, ¿no? Cada vez que calculamos la simetría respecto de esta recta, básicamente lo que hacemos es invertir el valor de I. ¿Sí? Y bueno, dicho de otra manera,
¿Es una transformación lineal esta simetría? Bueno, ¿qué cuentas habría que hacer, Ignacio, para ver si es transformación lineal? Gráficamente podríamos llegar a alguna idea, por más de que no tengamos la certeza total, podríamos llegar a corroborarlo, por ejemplo, con U, con B, con U más B. ¿Hay algo ahí que podríamos llegar a verificar? Bien, Alejo, una forma sería tener la fórmula de la función y después hacer la cuenta. Eso está bien, ¿sí? Lo del cero lo cumple, es cierto, pero eso no garantiza nada, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, nosotros calculamos, ¿sí? Este 3,3 era el 2,3 más el 1,0, ¿sí? Este de acá. Y nosotros de esos habíamos calculado los simétricos, ¿no? Es cierto que si sumo, ¿sí? Este de acá es A más 1,0, ¿sí? El 3,3. Este de acá es f de 3,3. Es cierto que puedo hacer f de A, o sea que les habíamos llamado B, más el 1,0 que era f de 1,0. ¿Se entiende la pregunta gráficamente? ¿Podemos llegar a algo? Bien, perfecto, ¿sí? O sea, el 3 menos 3 es 1,0 más 2 menos 3, ¿sí? O sea que en ese caso se ve bien que f de, que eran u y b, ¿no? F de u más b es igual a f de u más f de b. ¿Sí? Gráficamente tenemos lo mismo. Fíjense que si ponemos el 1,0 en la punta de b, vamos a llegar a este de acá, que era el simétrico del 3,3. ¿Sí? Y lo mismo con multiplicar por 7, ¿no? Porque fíjense que este de acá lo multiplicamos por 7, bueno, nos da enorme. Y el simétrico también lo multiplicamos por 7, ¿sí? O sea que al menos con esto no demuestra que es transformación lineal, ¿sí? Pero en algunos casos podemos llegar a empezar a tener la sensación de que sí es una transformación lineal. ¿Están de acuerdo? Bien, y después estaba la propuesta de Alejo que simplemente era, eh, está bien, ¿no? Lo que veníamos haciendo, buscar la fórmula para esta simetría y una vez que tengamos la fórmula, entonces, bueno, probar con las dos propiedades algebraicamente, así como veníamos haciendo, y ya estar totalmente seguros de que es una transformación lineal. ¿Sí?
Claro, mi duda era esa, digamos, acá la f, la función sería justamente esa, la que te da el simétrico. Sí, bien. ¿Cómo sería una fórmula para esa función? Y creo que la había puesto uno de los compañeros, f de xy es igual a, eh, era un vector x menos y, ¿no? O sea, ¿cómo sería un vector? Eh, Les mando uno. Creo que es un ¿Esta vector. sería una? A ver. Bien. Que el problema es que esa se va de R2 a R. Ahí va, muy bien, Luciano. O sea, tiene que ir de R2 a R2. ¿Sí? O sea, lo que devuelve el vector tiene que ser también un vector. ¿Sí? O sea, lo que vuelve tiene que estar en R2. Entonces sería algo así, f de xy igual a primera coordenada x, segunda coordenada menos y. ¿Sí? Tal vez estaban diciendo eso, yo lo escribo para que quede bien claro la diferencia, ¿no? Este primer caso devuelve un número y este segundo caso devuelve un vector de R2, que es lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que entonces qué es esta? Lo que hicimos en todos los casos, ¿sí? Eh, fue cambiarle el signo a, a la coordenada y. ¿Sí? Bueno, con esa fórmula, ¿tengo una transformación lineal? Sí, está bien, no vamos a hacer la cuenta, pero eh, todos creen que podrían hacer esa cuenta y probar que f de xy igual a x menos y es una transformación lineal. Sí, ok. Bueno, igual habría que hacer la cuenta, Joaquín. O sea, solo comprobamos en casos particulares. Ahora habría que hacer la cuenta con ya la fórmula. ¿Sí? Ahí, bueno, Rodrigo se entendió mejor. Joaquín, lo otro servía como intuición y está perfecto. Y nos vamos casi de seguro a probar que es transformación lineal y de hecho se va a poder probar. ¿Sí? Bien, buenísimo. Perfecto el 8 entonces. Acá no sé qué dice. Bueno, y después el 9 es parecido pero con la recta y igual a x. ¿Sí? Sí, está en compartida yo todavía. ¿Ven ahí la práctica o no? Sí, ok. Eh, Federico, no sé cómo ayudarte, che. Ahí dicen sacarle el pin. Bien, ahí Sebastián llegaste a una fórmula. ¿Quién había pensado el 9 ya? Varios lo pensaron. Bien. ¿Quién todavía no hizo el 9?
Casi todos lo hicieron, ok. Ahí Joaquín no llegaste, bien. ¿Y el 10 lo llegaron a pensar? Está bien pensarlo primero gráficamente y bueno, y después llegar a la fórmula. Es un poco la idea, así que el gráfico ayude a pensar la fórmula. ¿Está bien? Ahora vamos a pensar alguna cosa más acerca de la fórmula. ¿El 10 le salió? El 10 no. Bueno. Y en el 9 pensaron la fórmula medio a ojo también, gráficamente. La recta, vamos a dibujar la recta entonces. ¿Cuál es la recta? Y igual a x, ¿no? Bien. Y da, por ejemplo, el 1, 3. ¿Cuál es el simétrico del 1, 3? En este caso. El 3, 1. ¿Sí? ¿Cómo lo pensaste, Luciano? Uy, no. Bien, sí. Da la sensación de que sí, ¿cómo lo podría haber calculado, si más allá de lo gráfico? ¿Se les ocurre algo para calcularlo más allá de, bueno, de verlo gráficamente, que igual está bien, pero como para, después pide pensar en la fórmula, ¿sí? Acá se da lo que decían antes algunos, que simplemente rotamos las coordenadas, ¿verdad? Ahí gráficamente se ve que es el simétrico. Veamos, hagamos uno más. Uh, Yo llegué a formar una fórmula entre la proyección de un vector sobre otro y una fórmula de distancia entre dos puntos. a ver, ¿cómo usaste la proyección y la distancia? O sea, planteé un triángulo sobre la recta. Como sé que la distancia entre la recta y el primer vector tiene que ser la misma hacia el vector simétrico, usé esa distancia por 2. Entonces hice el doble de la proyección de ese vector menos el vector original. Doble de la proyección de ese vector menos
Ok, a ver. Primero recordemos para todos. ¿Qué era la proyección ortogonal? Agarremos U, ¿sí? Ya que estamos. ¿Cómo calculaba la proyección ortogonal? ¿Qué, gráficamente dónde la puedo encontrar? ¿Qué tengo que hacer gráficamente para llegar desde acá, desde U Sería a... como la sombra que hace U sobre B. Bien. O sea que estaría por acá, digamos. Sí, Sí, o sea que de forma ortogonal tengo que ir acá hasta la recta. exacto. ¿Qué es lo que hacía con la simetría, no? Porque en la simetría, básicamente, yo trazaba una recta entre, bueno, el vector y el simétrico, en este caso entre U y B, que corte ortogonalmente la recta. ¿Sí? Entonces el lugar ahí donde corta es la proyección ortogonal. Sí, yo lo que hice es sacar las coordenadas de ese punto y esa distancia, multiplicarla por 2, que es la distancia que recorre desde el primer vector hacia el otro vector. ¿Cómo, perdón, de nuevo? ¿Vos? Lo que hice es buscar ese punto donde se corta la proyección con la recta. Ah, bien. Entonces, desde ese punto a la punta del primer vector es la distancia, esa distancia es la misma que desde el punto medio hacia el vector simétrico. Sí. Y bien, ¿y de ahí cómo llega hasta el vector simétrico? Sacando las dos coordenadas, la coordenada del punto medio, eso sería la distancia desde el punto medio al vector. Entonces esa distancia por 2 es la distancia total. Claro, pero ahí tenés la distancia nomás. Sí, sí, por eso llegué a formular eso. Bien. Bueno, pensemos esto que vos decís, ¿sí? Que hay una idea muy buena, para que lo voy a escribir ahí en el chat directamente. Eh, oh, no, mirá qué pasó. Bueno, ahí hicimos un mosaico. Y mira, y cada vez que alguien escribe se aparece. Bueno, ya nos dio más Google Meet que Zoom. Bien. Entonces, la otra vez habíamos visto esto, ¿no? Que el punto medio era sumar los vectores y dividir por 2. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Bueno, y acá lo que está diciendo el compañero, una de las cosas que dijo es que ese punto medio, digamos, acá donde corto, paren que voy a escribirlo ya que estoy, vamos a llamarlo C, un punto que sea U más B dividido 2, ahí está, ¿sí? Este C, que es donde si yo voy desde U ortogonalmente a la recta corto, en realidad es la proyección ortogonal, ¿sí? Es justo lo que ustedes vieron en álgebra 1 como la proyección ortogonal de un vector en una recta, que como decía el compañero es la sombra, ¿sí? Que hace el vector en la recta. ¿Está bien? Entonces, esa proyección ortogonal, de la cual ustedes tenían una fórmula, es también el punto medio. ¿Sí? ¿De eso están de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien no entiende eso?
pregunten, sino que es la idea, creo, importante para poder sacar la fórmula en general. ¿Sí? Yo estoy diciendo esto, ¿no? Que U más B sobre 2 es igual a la proyección ortogonal de, bueno, U sobre la recta R. ¿Eso lo llegan a ver? ¿Sí? Por un lado, U más B sobre 2 es el punto medio. O sea que justo tiene que caer en la recta, porque la definición de simetría es que había la misma distancia desde este punto hasta un vector y hasta otro, y además que si yo armo el segmento, corto ortogonalmente. ¿Sí? Entonces cuando yo caigo en el punto medio, ¿sí? Tengo que caer justo en la recta y además como caigo de forma ortogonal, bueno, tiene que ser justo la proyección ortogonal de un vector y de hecho va a ser también la proyección ortogonal del otro vector. ¿Sí? O sea que los simétricos tienen que tener la misma proyección ortogonal. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy diciendo es que el punto medio entre un vector y su simétrico básicamente me da la proyección ortogonal, bueno, de alguno de los dos, llamemos de U, sobre la recta. ¿Sí? Y esto es un poco lo que decía el compañero y creo que puede ser útil para calcular una fórmula de proyección ortogonal en general. ¿Sí? En este caso habíamos llegado medio a ojo, básicamente era invertir la X con Y, ¿sí? Pero bueno, ya en el ejercicio 10 nos pide hallar una fórmula general para la simetría respecto de una recta. ¿Sí? Federico, en general tomamos que todos los vectores parten del 0, 0, en esto que estamos trabajando ahora. ¿Sí? Bueno, ¿recuerdan haber visto proyección ortogonal en álgebra 1? Sí, bien. ¿Les parece entonces que a partir de esto, bueno, el que no pensó el 9, piense el 9, que lo puede pensar gráficamente, y el que ya pensó el 9, eh, piense el 10, ¿sí? A ver si con esta ayuda que les di, esto de acá, U más B sobre 2 igual a la proyección ortogonal de U sobre la recta R, que esto recuerden que pueden encontrar la fórmula, ¿sí? Que la vieron en álgebra 1, ¿sí? Con esto yo digo que se puede hallar una fórmula general. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, el que no pensó el 9, pensar un poco más el 9, el que no pensó el 10, terminar de pensar el 10 con esta ayuda, y bueno, después vemos si sale y qué dudas surgen. Dale, hacemos eso. Bueno, me quedo conectado, parece que el Meet no se... no hay tiempo ilimitado, o no sé, o por ahí es más de 40 minutos, así que dejo de compartir para que volvamos a la dimensión normal. Y, y bueno, de cualquier cosa estoy acá, de cualquier cosa me van preguntando por el chat si se trabaron con alguno de esos dos ejercicios. Y cuando más o menos ya los tengan, hacemos una apuesta en común y bueno, y seguimos. Eso lo vieron en álgebra 1, ¿verdad? Esa fórmula. Donde eso que pones ahí sería, bueno, U por B, el producto escalar, dividido la norma de U al cuadrado por U, ¿sí? Donde U sería el vector director de la recta. ¿Está bien?
Sí, tal cual. Cuando antes hablábamos de proyección ortogonal, ¿sí? Eh, Estamos hablando de esa proyección ortogonal, ¿sí? Y ojo que U más B sobre 2, ahí B es el simétrico de U, ¿está bien? Entonces, ahí estaríamos llegando a una igualdad, ¿sí? Que sería U más el simétrico de U sobre 2 es igual a la proyección ortogonal de U, digamos, sobre la recta R, ¿sí? También, si vos tenés la simetría o si tenés el simétrico, te sirve para calcular la proyección. Lo que pasa es que tenés que tener el simétrico, ¿sí? Es una opción válida. No sé si es la mejor, digo, porque vos para proyección ya tenés la fórmula, ¿sí? Pero sí nos puede servir para calcular la fórmula de la simetría a partir de la fórmula de la proyección, ¿sí? El 9, perdón, ¿alguna duda del 9 antes? Ahí vamos entonces a ver si podemos sacar la fórmula. Ah, perdón. El 9, no, ojo, el 8 era el valor opuesto de I, ¿sí? Y el 9 no. El 9 la fórmula te queda dar vuelta a las coordenadas. Claro, f de x y ahí lo que pone Abel. F de x y igual a ix. ¿Sí? Veamos, Federico, habíamos hecho alguna... ¿Ves que acá, por ejemplo, fíjate, el 4, 0, el simétrico es el 0, 4, cambiamos x por y, y acá tenía el 3, 2, ¿sí? Y el simétrico me dio, perdón, acá tenía el 2, 3, acá arriba, ¿sí? No, miento, tengo el 1, 3, ¿sí? 1 en x, 3 en y, y fíjate que el simétrico fue el 3, 1, ¿sí? O sea que ahí vemos, ahora vamos a ver bien cómo sacar la fórmula, pero ahí vemos que lo que se hace en realidad es intercambiar, ¿sí? Las coordenadas. ¿Está bien si lo sacamos a ojo? Sí, en principio sí, igualmente ahora vamos a ver un camino más exacto, si se quiere, ¿sí? Porque lo pasa a ojo que por ahí podría dar en 3 vectores y después dar distintos, ¿sí? Pero bueno. No, Federico, el eje de simetría es el que te dice ahí, fíjate. eh, Perdón, yo tendría que compartir pantalla, recién estaba explicando. Mostrar mi pantalla. Sí. Bueno, ahí, Federico, fíjate que en el 8 decía sea R la recta de ecuación y igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahí planteaba hallar los simétricos de, pero ya cuando te pregunta hallar los simétricos, la recta es y igual a 0. ¿Sí? Fíjate que en el 9 empieza diciendo cuál es el vector simétrico de cada uno de los siguientes vectores con respecto a la recta y igual a x. O sea que ahí ya cambió la recta, ¿sí? Para cada recta yo puedo pensar una simetría, ¿sí? O sea, si cambio la recta, cambio la simetría. En el problema 8 la recta era, bueno, y igual a 0, el eje x. En el problema 9 la recta es y igual a x, ¿sí? O sea que son distintas funciones, porque como cambié la recta, cambia la simetría que hago, ¿sí? Cambia la geometría del problema. ¿Está bien ahí, Federico? Gráficamente, claro, eso en el 9, ¿sí? En el 8, la recta era el eje X, porque ahí te la plantea, lo primero que te dice es sea R la recta y igual a 0.
Entonces gráficamente lo pensamos siempre con el eje X. Y en el 9 te dice, bueno, calcular los simétricos con respecto a la recta y igual a X. O sea que sí, vos podés graficar esa recta y ahí empezar a pensar en los simétricos. ¿Sí? Sí, en el 9 hay que sacar la fórmula también de la función. Fíjate, Federico, ves que acá nosotros graficamos esta recta de acá del medio, que justamente es y igual a X. ¿Sí? 45 grados ahí. Y a partir de eso pensamos este simétrico con este y este con este. Es todo respecto de esta recta de acá. ¿Sí? Lo que habíamos hecho antes con el eje X, bueno, daban distintos los simétricos, justamente porque la recta es distinta. Sí, y para cada recta tengo una simetría distinta. ¿Sí? Si cambio la recta, va a cambiar los simétricos y va a cambiar la fórmula, digamos, a la que lleguemos después. ¿Sí? O sea que cuando yo defino una simetría, tengo que especificar respecto de qué recta. ¿Sí? Bien, ¿eso están de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Claro, en el 8 y en el 9 es dato. En general va a ser dato, o bueno, tal vez no sea dato y nos den la fórmula y tenemos que hallar respecto de qué recta es. ¿Sí? Bien. Ignacio, en el 9, la fórmula. ¿Alguien sacó la fórmula y quiere contar cómo la sacó? Sí, es esa la fórmula. Fíjense lo que decía antes, ¿no? Fíjense que el 4, 0, el simétrico es el 0, 4, o sea, intercambié X con Y, y de este que era el 1, 3, lo transformó en el 3, 1. O sea que en esos dos casos se cumple, ¿sí?, esa fórmula que es f de xy igual a ix. Sí, claro, en este caso lo dedujimos empíricamente, digamos, haciendo algunos cálculos. Habría que ver si podemos encontrar por ahí una razón que no sea empírica para ver que efectivamente esas eran las fórmulas. ¿Sí? A eso va un poco el ejercicio 10. ¿Está bien, Ignacio? Lo sacamos medio a ojo por ahora, creo. Sí, Yo para el 9B saqué una fórmula un poco menos a ojo. O sea, aquí lo puse. Voy a darlo, tratar de escribir. Voy a escribir alfa como si fuese una A. dale, no hay problema. 1, 1. Perdón, ahí antes decían lo de función inversa. ¿Se acuerdan que la función inversa, el gráfico, los gráficos serán simétricos respecto de esta recta? ¿Sí? Así que ahí sí hay algo que ver, en este caso, con esta recta y igual a x. Ahí encontré esa vuelta, digamos. Fíjate que cualquier vector x que yo elija, lo puedo poner en esa fórmula, digamos, y consigo el simétrico respecto de la recta esta que era x igual y. Entonces a vos te quedó x más y menos xy. Claro, sí. Bueno, está bien, eso te da lo mismo, ¿no? Te da ix. Claro. Sí, Pero ¿cómo llegaste a esa fórmula? Y creo que me puse a comparar
o sea, yo ya me había dado cuenta que el patrón era dar vuelta a los componentes. Bien. Me puse a comparar, creo, no me acuerdo el procedimiento paso por paso, pero llegué a construir esa fórmula de alguna forma. No sé si es lo que estabas planteando recién. No, sí, la fórmula está bien, digamos. Lo interesante es cómo la conseguiste para ver si fue también a ojo o si usaste algún otro argumento. Ahora busco si tengo los pasos y te digo. Dale. Porque sí, eso está perfecto. Pero bueno, un poco lo que estamos discutiendo ahora es si solo se pueden contar de forma empírica o si realmente hay argumentos lógicos que vayan más allá del gráfico, ¿no? Ah, claro. Ok. Pero igual busca porque por ahí existe algún argumento que es válido. Ok, gracias. Pero, bien, el 10, claro, el 10 un poco plantea esto de encontrar, ¿sí? una fórmula general. Miren, les propongo esto. Hagamos algo parecido al 10, pero en el 9. O sea, hacemos una fórmula no empíricamente, sino haciendo algún argumento lógico, ¿sí? Que vaya más allá de casos particulares, ¿sí? Y a partir de eso después pensemos bien el 10. ¿Sí? Bueno, tenemos. Habíamos dicho esto de acá, ¿no? Por un lado, yo sé que este vector C es la proyección ortogonal. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de proyección ortogonal? Es un poco la que dio el compañero recién. ¿Sí? Yo lo escribí por acá. ¿Se acuerdan de esto? De álgebra 1. Si tengo un vector y una recta que tiene vector director, llamemos D, entonces la proyección ortogonal tenía esta fórmula, ¿verdad? Tengo que multiplicar el vector por el director de la recta y a eso después multiplicarlo por el director de la recta con D. No sé si vieron esta notación, igual esta de acá, ¿la vieron? Este tipo de notación. Producto escalar, claro, perfecto. Bueno, es lo mismo, después lo vamos a ver, pero escribámoslo en el producto escalar clásico. No. A ver ahora. Uno. Ay. Bueno, ahora sí. Entonces tengo producto escalar del vector contra el vector director de la recta. Eso recordemos que da un número. ¿Sí? Y después
por, bueno, el vector director de la recta dividido su norma al cuadrado. Eso así sí, ¿lo recuerdan? Sí, se está grabando la clase. Bueno, ahí está, Alejo, eso que pones, ¿estás de acuerdo que es lo mismo que puse yo? Sí, la norma era, ahora lo escribo, la raíz cuadrada, ¿sí? Esto es igual a la raíz cuadrada de, bueno, de 1 al cuadrado. Sí, la norma entonces será la raíz cuadrada de primera variable al cuadrado más segunda variable al cuadrado. Y el producto escalar, ¿se acuerdan que era multiplicar coordenada a coordenada y sumar? ¿Sí? Bueno, esto lo vieron todo en álgebra 1, ¿no? Entonces, a partir de esto, llegan a la fórmula de proyección ortogonal, ¿sí? Que gráficamente, de nuevo, si yo tengo este vector, por ejemplo, la proyección ortogonal era esta de acá. ¿Sí? Acá la proyección ortogonal de U es el vector C, que era ir en forma perpendicular u ortogonal hasta la recta, ¿sí? Y encontrar ese punto de la recta. Y lo que habíamos dicho, que ese punto, esa proyección ortogonal, es importante en las simetrías, porque fíjense que este punto, que es la proyección ortogonal de U sobre la recta x igual a y, también es el punto medio entre U y B, ¿sí? O sea, entre U y su simétrico. ¿En eso están de acuerdo? ¿Sí? O sea que ahí llegamos a una fórmula que es general, ahora la vamos a hacer en ese caso particular, pero tenemos esta fórmula, ¿sí? Digo que va mucho más allá del gráfico, porque nosotros habíamos dicho esto, B, S de B llamo al simétrico de B respecto de la recta, ¿sí? Ahí podríamos poner una R para estar, para hacer del todo correcto, habría que poner por ahí SR, porque, bueno, un poco lo que habíamos hablado recién es que las simetrías siempre dependían de una recta, ¿no? Entonces, lo podemos poner ahí. Ahí lo pongo como SR para que se entienda que para cada R tengo una simetría distinta, ¿sí? Entonces, si yo hago el punto medio entre un vector y su simétrico, ¿sí? Voy a estar justo en la recta, porque el vector y el simétrico estaban a la misma distancia de la recta, y además voy a haber cortado ortogonalmente, porque esa era la definición de simetría. Entonces, si yo hago el punto medio entre un vector y su simétrico, sí o sí voy a caer a la proyección ortogonal de ese vector sobre la recta, ¿sí? Entonces, esta es una igualdad válida que nos puede servir para encontrar la fórmula de, bueno, de esta función, la simetría SRB, porque ya tenemos una fórmula para la proyección ortogonal. Entonces, a partir de esa fórmula, ¿sí? Podemos aprovechar
para encontrar la fórmula de la simetría. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, después les paso eso. Esa cuenta escrita se las paso nomás. Y ahora lo que yo les propongo es usar esto, pero, bueno, usarlo en el caso que veníamos viendo. Recién, por ejemplo, la recta que tenemos x igual a y. ¿Cuál es el vector director? Hablen, por favor, que 1, 1, perfecto. Es el 1, 1. ¿Sí? Entonces, si B, vamos a llamar a B, lo podemos llamar B1, B2, o vamos a llamarlo directamente XY, ¿sí? Porque era lo que veníamos hablando recién. Entonces, la proyección ortogonal sobre R del vector B o de XY, ¿cómo me quedaría? Me quedaría XY por 1, 1, ¿sí? Producto escalar, por, bueno, el vector D, que es 1, 1, dividido su norma. ¿Cuál es la norma del 1, 1? Al cuadrado, perdón. No, bueno, lo escribo. ¿Sí? Esta sería la proyección ortogonal. La norma del 1, 1 es, bueno, raíz de 2. Y si lo elevo al cuadrado, me va a quedar directamente 2. ¿Sí? Entonces esto de acá me va a terminar dando, perdón, me queda el 1 medio, 1 medio. ¿Sí? Y bueno, podemos hacer la cuenta. Cuando multiplico en realidad el producto escalar me queda directamente x más y. ¿Sí? O sea que la proyección ortogonal a esa recta tengo una fórmula que es, bueno, x más y sobre 2, x más y sobre 2. Esa es la fórmula para la proyección ortogonal.
¿Hasta ahí? ¿Hasta acá están de acuerdo? Bueno. Sigamos entonces. Habíamos dicho que sabemos esto, ¿no? Que si yo hago el vector xy más el simétrico respecto de la recta R en xy, esto me tiene que dar la proyección ortogonal. ¿Sí? Perdón, y me falta dividir por 2. Bueno, sí, vamos a ver. O sea, que básicamente xy más el simétrico me da 2 veces la proyección ortogonal. ¿Sí? O sea, me da 2 por x más y sobre 2, x más y sobre 2. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Si alguno se perdió, porfa, me avisa. ¿Sí? Entonces, la simetría me quedaría, este xy que está sumando del lado izquierdo, lo paso del lado derecho. Restando, ¿no? Y como acá estoy multiplicando por 2, básicamente lo que puedo hacer es, directamente me queda x más y x más y. Bueno, y ahí llegamos a lo que habíamos pensado gráficamente. ¿Sí? Bueno, acá habíamos calculado la proyección ortogonal. Habíamos dicho que si sumo el punto medio entre un vector, o sea, si tengo el punto medio entre un vector y su simétrico, me tenía que dar lo mismo que la proyección ortogonal. ¿Sí? Este 2 lo paso multiplicando. Esto de acá es lo que habíamos calculado como la proyección ortogonal. Y después despejé. Esto es lo que queremos calcular porque es la fórmula de la simetría. ¿Sí? Bueno, y llegamos a la fórmula IX. ¿Sí? Fíjense que es lo que había dicho el compañero hace un rato. La misma cuenta que había hecho es, bueno, la fórmula que llegamos, que en definitiva es IX. ¿Sí? Ah, bien, claro, el 1, 1 es porque es igual a x. Podría haber agarrado el 2, 2, el menos 1, menos 1. Cualquier director de la recta va a estar bien, ¿sí? R es una recta, Alejo, no, no es un vector. ¿Sí? Sí. Acá, ¿no? Esto es lo general que podemos usar para encontrar la fórmula de una simetría, que es que el vector más el simétrico dividido 2 me da la proyección a la recta R. ¿Sí? Ahora, x más y sobre 2 es lo que habíamos calculado
de forma genérica que da proyectar sobre R. ¿Sí? Lo multipliqué por 2 porque había pasado este 2 que estaba dividiendo multiplicando. ¿Sí? Bueno, entonces me queda x más y x más y. Después este xy que estaba a la izquierda lo pasé restando a la derecha. ¿Sí? Y después me queda x más y menos x es y. X más y menos y es x. Listo, esa es la fórmula entonces de la simetría en este caso. Bien, bárbaro. El resto pudieron seguirlo. Bien, buenísimo. Bueno, entonces ahí llegamos de una, digamos, con argumentos lógicos que iban más allá de lo gráfico, por más de que pensamos bastante en lo gráfico porque hablamos de la proyección ortogonal, ¿sí? Eh, Llegamos a una fórmula, a la misma fórmula que habíamos sacado gráficamente, ¿sí? Que obviamente estaba bien. Y bueno, esto es lo que podríamos usar también en el 10, ¿sí? Dice entonces, recordá la definición geométrica de la proyección ortogonal de un vector sobre una recta. Buscá, si no la recordás, la fórmula vista en álgebra 1 para calcularla. Bueno, es la que recordamos recién, ¿sí? Después dice, ¿hay alguna relación entre B, su simétrico, respecto de R, y su proyección ortogonal respecto de R? Bueno, esa relación es la que hablábamos recién, ¿sí? Esto de acá. Si hay una relación, si yo sumo el vector y el simétrico dividido 2, me da la proyección ortogonal, ¿sí? Es bastante directa la relación. ¿Está bien? Y después dice, ¿podrías hallar una fórmula para una simetría respecto de una recta R usando la fórmula de la proyección ortogonal sobre esa misma recta? ¿Qué les parece? Sí, Alejo, podés tomar cualquier vector, ¿sí? Como el vector director. Bien. ¿Y el 10 ahora queda un poco más claro o todavía no? En el caso del 9 es la que precede al final, ix, ¿sí? Claro, se llega entonces, a partir de esto, ¿sí? B más el simétrico sobre 2 es igual a la proyección, puedo llegar a esta fórmula, ¿sí? Bueno, la fórmula del simétrico de B es 2 veces la proyección ortogonal de B menos B, ¿sí? Después este PRB, bueno, en el caso que habíamos visto, nos dio esto de x más y sobre 2, x más y sobre 2, y en otros casos voy a tener que hacer la cuenta, ¿sí? Voy a tener que encontrar el director de la recta, encontrar su norma y hacer este producto, ¿sí? Eso depende de cada caso, como decíamos antes, ¿sí? Eh, la simetría depende de la recta que tomemos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Después les mando este archivo para que quede y para que puedan terminarlo de pensar.
Y cualquier cosa igual me van preguntando. Bien. Momento. Ya la tenemos en realidad. Lo que pasa que hallamos algo bien general, ¿sí? Después necesitaríamos, en cada caso, ahí, ojo, eso multiplicado por 2. Sebastián, 2 PRB menos B. Esa sería la fórmula general. Y después cuando tengo la recta R, ahí aparece el director y yo puedo calcular bien la proyección, ¿sí? Y ahí en cada caso me va a dar distinto, digo. Pero puedo partir de eso, ¿sí? Esto que pusimos acá. ¿Ves? El simétrico respecto de la recta R es 2 veces la proyección respecto de la recta R menos el vector. Esta sería la fórmula general. Después, por ejemplo, en el ejercicio 9, nosotros sabemos que la recta es x igual a y, entonces el director es 1, 1, y ahí puedo ir a hacer la cuenta. ¿Sí? La proyección es, bueno, multiplico por el vector director, producto escalar, después por el vector director dividido la norma al cuadrado, bueno, y esto me da x más y sobre 2, x más y sobre 2, entonces a eso lo multipliqué por 2, le resté x y me dio la fórmula de la simetría respecto de esa recta en particular. Pero si yo cambio la recta, va a cambiar el director, va a cambiar toda la fórmula de la proyección, entonces la fórmula final de la simetría me va a quedar distinta. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos también con el 8? ¿Sí? Que habíamos llegado a la fórmula x menos y. ¿O quieren escribirlo ustedes? ¿Sí? Les doy 5 minutos, intenten usar la fórmula, pero ahora con el ejercicio 8, ¿sí? En donde la recta era y igual a 0. ¿Sí? Piensen cuál es el vector de la recta y igual a 0, escriban la fórmula que hablamos recién, ¿sí? Y en base a eso, vean si llegan efectivamente a la fórmula que habíamos sacado gráficamente, x menos y. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se animan a hacer eso? Ahora sí. Bien, ¿cuál es el vector director de la recta y igual a 0? 1, 0, perfecto. Entonces acá, bueno, vamos a poner D, lo que llamamos D, vector director de la recta, es el 1, 0. ¿Sí? Y entonces acá lo mismo, la proyección ortogonal, ¿sí? Sería el vector xy por 1, 0. Y después sería por el 1, 0 por la norma del 1, 0 al cuadrado. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Paren que lo pongo acá. ¿Sí? Hasta acá. Bueno, a ver, entonces, xy por 1, 0 me da x. ¿Cuál es la norma del 1, 0? Uno, ¿sí? O sea que ahí directamente va a quedar también el 1, 0. O sea que la proyección ortogonal al eje X me da directamente X, 0. ¿Sí? Ese siempre es el primer paso, encontrar la fórmula de la proyección ortogonal reemplazando por el
vector director. ¿Sí? Ahora cambió, antes era el 1, 1 porque teníamos la recta x igual a y, ahora tengo el 1, 0 porque tengo la recta y igual a 0. ¿Sí? Entonces, bien, acá hago la cuenta, xy por 1, 0 es x, la norma de 1, 0 es 1, entonces me queda directamente que la proyección es x0. ¿Sí? Ahora vuelvo acá, tengo xy más el simétrico respecto de esta recta sobre 2 igual a la proyección ortogonal. ¿Sí? Bien, entonces voy a lo mismo, ¿sí? Pero ahora la proyección ortogonal, en vez de ver lo que había puesto antes, voy a poner directamente x0. ¿Sí? Bueno, el 2 lo pasé multiplicando, me queda 2 por x0. Y después hago la cuenta. Si me va a quedar 2 por x0 menos xy. Perdón, me falta el 2. Aquí entonces 2 por x menos x, 2 por 0, 0, menos y, menos y. Bueno, y listo, ahí tenemos entonces la proyección ortogonal me dio x0, el vector más el simétrico me da 2 veces la proyección ortogonal, o sea 2x0. Si paso restando el x menos y, me queda 2x menos x da x. 2 por 0, 0 menos y me da menos y, o sea que la fórmula de la simetría es justamente la que habíamos encontrado, x menos y. Sí, Alejo, pero eso ya una vez que lo dedujimos ya lo tenemos, ¿sí? Lo podemos usar todas las veces que queramos. ¿Sí? Claro, sí. Esa idea es muy importante, es lo más importante. Bueno, el resto está claro entonces cómo llegar en este caso, a partir de esto, que lo que dice Alejo, esta primer fórmula, el vector más el simétrico dividido 2, o sea, el punto medio entre el vector y el simétrico, es la proyección ortogonal sobre la recta. ¿Sí? Teniendo eso y la fórmula de la proyección ortogonal, puedo llegar a la fórmula de la simetría. Bien, después igual lo subo ese archivo, esa partecita, así la tienen. Lo subo junto con lo de la clase de hoy o en la parte de la unidad 2, ¿sí? Así la pueden tener. Bueno, con esto, si no hay ninguna duda, creo que ya estamos, ¿sí? Por hoy. Eh, pueden seguir con esto hasta el 16, creo que van a poder hacer, ¿sí? Y después, bueno, el jueves vamos a empezar a relacionar un poco transformaciones lineales con matrices, ¿sí? Pero bueno, piensen hasta el 16 y después empezamos con consultas siempre para arrancar y después ya el jueves con tema nuevo. Bueno, así que es eso, si no hay ninguna consulta, nos vemos el jueves nomás.